Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. La energía o vibración de la consciencia consiste y está interconectada para proporcionar un patrón vibratorio distintivo que se transmite y recibe inmediatamente, sin concepto de espacio o tiempo cuando se libera en el vasto espacio del universo. La vibración de la consciencia no se limita al tiempo y al espacio y existe fuera del tiempo. Hay una gran cantidad de cualidades de frecuencia vibratoria que existen como una capa de consciencia siempre presente que existe en todo el universo. Todo en nuestro universo consiste en múltiples capas dimensionales de frecuencia vibratoria. Si la tasa de esa vibración cae por debajo o se eleva por encima de cierta intensidad, se vuelve inconmensurable o invisible para los sentidos humanos básicos. Esto significa que está más allá de la capacidad de los 5 sentidos básicos, como las tasas de frecuencia que existen fuera del espectro de luz visible conocido. Somos el vuelo del Fénix, con el vídeo. Mensaje pleiadiano. La otra verdad. Si no podemos ver o sentir las vibraciones de frecuencia dentro y alrededor de nosotros, eso no significa que la vibración o frecuencia no exista porque no pueda sentirla. Es la función de activar su cuerpo de luz espiritual, a través del proceso de ascensión que activa la percepción sensorial superior, la que le da al ser humano la capacidad de ver o sentir una gama de frecuencias que otros humanos pueden no ver. Lo primero que es importante entender es que todo lo que existe, ya sea visible o invisible, al descomponerse en su forma más simple y básica, consiste en una tasa de frecuencia. Comencemos considerando este concepto observando algo tan simple como un trozo de papel. Al tomarlo y observarlo, parece ser un objeto sólido que se puede percibir con los 5 sentidos humanos básicos: vista, tacto, gusto, olfato y oído. Si se arrancara un pequeño trozo de la esquina y se colocara bajo un microscopio, se vería que ahora parece transformarse en una forma diferente a la que tenía cuando lo sostenía en la mano o cuando estaba sobre la mesa. Al observarlo de cerca, se descubriría que parece haber movimiento en su interior. El movimiento que se observa proviene de millones de formas individuales de materia microscópica que componen el trozo de papel, llamadas moléculas. Todo lo que se puede percibir con los 5 sentidos humanos básicos está compuesto por billones de estas diminutas moléculas. Ahora tomen una de esas moléculas y colóquela bajo un microscopio mucho más potente. Al observar a través de la lente, notará que parece haber movimiento dentro de la molécula. Este movimiento es creado por algo conocido en la comunidad científica convencional como átomos, que, al descomponerse y analizarse, consisten en un protón, que se encuentra en el centro, y un electrón que orbita constantemente el protón, creando un patrón vibratorio. Todo lo que existe, ya sea físico y visible, o no físico e invisible, contiene alguna variación de átomos y partículas subatómicas. La combinación de las diferentes cantidades de cada uno de estos componentes crea diversas formas o energías que determinan la forma o las frecuencias de vibración. Dependiendo de las cantidades específicas de cada uno de estos componentes subatómicos, en todos los fenómenos físicos visibles, ya sean experiencias tangibles y medibles o, en el caso de los objetos, estas estructuras subatómicas determinan si lo observado es sólido, líquido o gas. La cantidad específica de estas partículas subatómicas, combinada con su frecuencia de vibración, también determina si se puede percibir con los 5 sentidos humanos básicos. Independientemente de su forma, todo lo que existe, visible e invisible, consiste en una frecuencia de vibración. En otras palabras, lo que ven en la vida física no es tan sólido como parece. Todo es una masa vibrante de energía. Cada uno, como ser individual, es parte integral y a la vez individual de esta conciencia divina universal, y colectivamente formamos una porción de la totalidad de la vibración de la conciencia universal, de forma similar a como una gota de agua forma parte y constituye la masa de agua en un océano.
También existen muchas capas de campos vibratorios que se reducen a formas más pequeñas de los reinos galáctico, solar, planetario, humano, animal, vegetal y natural de la Tierra. Todos ellos agrupaciones de campos de conciencia colectiva que vibran e interconectan de forma única en la vibración de la conciencia universal. La humanidad y todo lo demás dentro de su universo, en su forma más básica, existe como un arreglo único de frecuencia vibratoria que se generó originalmente desde el punto central de unión, la fuente original divina. Las energías colectivas que surgen en este momento presentan algunos temas relacionados con la integración espiritual y la complejidad en torno al tercer ojo y a los antiguos ojos de los fundadores crísticos, en su visión sensorial superior. En múltiples capas de visión se encuentran múltiples capas de su capacidad sensorial superior, la cual se extiende considerablemente a través de cualquier nivel de despertar espiritual que tengan en el cuerpo, su cuerpo de luz, sus configuraciones genéticas. Cuando nos referimos al tercer ojo, es mucho más que el portal de acceso a la sexta y séptima dimensión, ubicado en su cerebro. Se adentra en múltiples capas dimensionales y universos armónicos a lo largo del complejo universal, en los paralelos, y luego en el cosmos, más allá de esta matriz de tiempo universal y en el eterno ahora de los espacios adimensionales. El enfoque se centra en una comprensión más profunda de las funciones del tercer ojo, en el centro del cerebro, donde existen energías duales que generan conflicto y que requieren un equilibrio energético. Comprendan que se han impuesto todo tipo de bloqueos espirituales a los seres humanos, como la glándula pineal y otros tipos de distorsiones, inversiones y capas de frecuencia artificiales para interferir con su vibración de frecuencia personal y restringir la visión sensorial superior. Todo esto engloba nuestra discusión temática en este momento, sabiendo que todas las energías duales o diversas que generan conflicto pueden utilizarse para transformarse en la síntesis superior de la función y el funcionamiento de su visión sensorial superior. Eligen el antiguo y eterno ojo de Dios para ser uno con ustedes. Al incorporar el uso inteligente de las leyes naturales a su participación consciente, traen la síntesis energética de polaridades a lo que ha existido como dos mitades. Sin embargo, estas dos mitades funcionan juntas como una sola dentro del complejo del tercer ojo. En este momento, generan la comprensión de la conexión espiritual con la glándula pineal y la pituitaria, que actúan como las dos mitades de su cerebro y producen y distribuyen las secreciones hormonales de masculino y femenino internos. Esta es la región de su más alta expresión arquetípica crística, alcanzando la unificación o unión hierogámica dentro de su cerebro, física, energética y espiritualmente. La activación de la perla trae las siguientes etapas del funcionamiento superior de los centros energéticos del cráneo y el cerebro, que se asocian con su búsqueda y conocimiento, individual, grupal y colectiva, de la verdad espiritual. La verdad espiritual de sus orígenes espirituales. Así, los centros energéticos de su cerebro están experimentando un tremendo estrés debido a las agresivas presiones psíquicas externas, el acoso electrónico, la guerra psicológica y los engaños de gaslighting, manipulación psicológica que consiste en hacer que alguien cuestione su propia percepción de la realidad, que funcionan a toda potencia a medida que el campo magnético colapsa, se invierte y cambia de posición, lo que aparentemente está sucediendo en algún nivel de la realidad en este momento. El punto de percepción es más bien una consciencia galáctica de la comprensión de lo que sostienen como plantilla grupal, que forma parte de la arquitectura cambiante de la ascensión y la encarnación de la Madre Cósmica en todas sus permutaciones sagradas. Y esa creación de supermagnetismo en el sonido solar, el sonido eterno, el primer sonido primordial de la Santa Madre restaurando, retornando a través de ustedes, en su propia emanación divina mediante la espiritualización y solarización de la feminidad. Esto también se debe a las rigurosas activaciones espirituales que todo esto implica, ya que cada uno es impulsado a buscar la verdad que existe dentro de sí mismo, dentro de la lucha única de su espíritu interior individual por aprender las verdades reales que se les han ocultado. Para aprender las verdades reales sobre su alma, su espíritu y su lugar divino y legítimo en este universo. Por lo tanto, están entrando en una nueva fase de descubrimiento personal, que requiere que reaprendan casi todo lo que creían saber sobre ustedes mismos. Actuar con eficacia, actuar con precisión, resolver, neutralizar o unificar diversos conflictos a medida que integran las polaridades energéticas restantes que aparecen en su situación de vida, en sus relaciones, todo lo que tiene que ver con sus facultades de co-creación. Necesitan recopilar suficiente información sobre ciertas cosas, cuando están en una nueva fase de descubrimiento personal, porque se encuentran en una fase de recopilación de información.
Y ciertamente, muchos sienten que están sobrecargados de información, con el estado de los conflictos y el caos en el mundo exterior. Y, sin embargo, esto forma parte del proceso de integración espiritual. Recopilar suficiente información sobre ustedes mismos en un proceso de descubrimiento personal de la verdad espiritual. Aprender quiénes son. Aprender las verdaderas verdades sobre la misión de su alma, su propósito superior, su lugar divino y legítimo en el universo. Para actuar con eficacia y precisión y resolver estos diversos conflictos, recopilan e integran información. Se trata de tomar decisiones, de elegir. Parte de ello implica no actuar y simplemente observar los acontecimientos mediante una observación compasiva. De alguna manera, hay niveles en los que se sienten impulsados a actuar, y a veces surge a través de este proceso de activación espiritual mediante realizaciones repentinas o momentos de revelación. De repente, tienen una epifanía. De repente, se dan cuenta de ustedes mismos cuando su conciencia está en proceso de integrar nuevos datos acumulados sobre ustedes mismos, sus vidas, sus relaciones, sus lecciones y todo lo que constituye el contenido de sus co-creaciones. A veces, para lograr un proceso de integración energética que les ayude a progresar, pueden formular o indagar en su corazón algunas preguntas sencillas. Identifica qué está sucediendo en tu vida que es completamente nuevo para ti en este momento. ¿En qué estás inmerso en tus propios descubrimientos personales? Identifica y localiza lo que has estado intentando saber o pensando, reflexionando para comprender algo más profundo sobre la situación en tu vida, sea cual sea la que tengas frente a ti ahora mismo. Manteniendo el espacio, y hoy nuestro contenedor es este espacio, para indagar. ¿Qué debes hacer con esta nueva información sobre tu descubrimiento personal? ¿Qué haces con esta nueva información que has estado recibiendo o estás a punto de recibir? Pueden suponer y comprender que toda la guerra de la conciencia busca interferir con sus acciones coherentes en su situación vital actual. Algunos sienten que no saben qué hacer. No saben qué decir. No saben cómo manejar estas situaciones absurdas y sin sentido porque los llevan a una confusión conductual, donde no saben cómo comportarse en el contexto de una interacción con otros que se suscriben o alimentan estas situaciones absurdas y sin sentido. O lo que parece completamente ridículo, y sin embargo otros se lo toman muy en serio. Y cuando ven a la sociedad en un estado de decadencia y colapso en este sistema invertido y algunas personas intentan volver a la normalidad, y aferrarse a lo que eran las normas de comportamiento tridimensionales, esto crea, de nuevo, mucha confusión en sus vidas al intentar descubrir cómo desatar este nudo gordiano, este paquete de alta extrañeza. Así pues, al tomar conciencia de la situación actual, esta guerra psicológica en el mundo de locura de Alicia en el País de las Maravillas, considerar que esto es una verdad. Es una evaluación precisa. Esta fase los impulsa hacia cambios prácticos en nuevas formas de relacionarse, independientemente de la situación absurda que ocurre en el mundo exterior. A adoptar nuevos enfoques que los honran tal como son, independientemente de lo que hagan los demás. Y como hemos dicho muchas veces, sé fiel a ti mismo. Sé fiel a ti mismo. Sé fiel a tu corazón. Somos el vuelo del Fénix. Hasta siempre. Comparte y suscríbete.